absorción. El fármaco tiene que ser liposoluble si es para vía oral, ¿verdad? Y para piel muy, muy liposoluble. Esa liposolubilidad, ¿de qué va a depender? pH del medio. Estómago ácido, intestino más alcalino, estómago poca superficie, intestino mucha superficie de absorción. Ya eso lo hemos visto, los mecanismos también, hemos visto con gasto de energía, sin gasto de energía, la difusión simple, a través de los poros o con facilitadores, ¿no? La difusión simple, sustancias muy liposolubles, con facilitadores tienen que encajar perfectamente y es selectivo y saturable. Y el otro que es con gasto de energía. Bien, voy a ir compartiendo mi pantalla. Todos me escuchan bien, ¿no? Sí, doctora. Ya. Bueno, ¿dónde está? Estos son unos congresos que estoy armando. ¿Dónde está lo de ustedes? Ya tenía abierto acá. Ok. Compartir. ¿La estamos mirando? ¿La figurita? Sí, Sí, doctora. doctora, se ve. ¿Qué tengo acá? Una vez que hemos avanzado a absorción, fíjense ustedes que el fármaco que venía por intestino es absorbido vía vena porta hasta el hígado. Pero ¿qué ocurre acá? Resulta que en todo ese pasaje por el intestino, no todo el fármaco va a absorberse. Habrá fármaco que no se llega a absorber y se va por intestino. Eso se llama fenómeno de primer paso intestinal. O sea, es un fármaco que no llegó a sangre. Y vamos a ver qué va a ocurrir si él se fue por materia fecal. Yo ya tengo menos fármaco en sangre. Fenómeno de primer paso intestinal. Sin embargo, cuando el fármaco es absorbido por intestino vía vena porta hasta el hígado no solo lo deja pasar, sino que él empieza a hacer algo de biotransformación. ¿Qué significa biotransformar un fármaco? Generalmente, no siempre, significa que lo va a inactivar. ¿Cómo que lo va a inactivar? Sí, ya vamos a estudiar enseguida biotransformación. Puede hacerle varias reacciones, pero principalmente ese fármaco que se absorbió era liposoluble, sin cargas eléctricas. De pronto el hígado le hace reacciones y es como que le hace una cubierta, ya sea ácido glucurónico, acético, sulfúrico o metilación, y le da cargas eléctricas. Entonces al fármaco me lo envuelve en cargas eléctricas y lo larga a circulación sistémica. Pregunto, si tiene cargas eléctricas, ¿ese fármaco es activo o es inactivo? Es inactivo, doctora. Sí, señor. Activo. Perfecto, es inactivo. Me encanta, mis alumnos de medicina contestan rápido. Es inactivo. O sea que el hígado, una parte la inactivó antes de llegar a circulación sistémica, antes de llegar a sangre y poder actuar donde yo quería que actúe. A eso le vamos a llamar fenómeno de primer paso hepático. Hasta aquí, ¿cuántos fenómenos de primer paso he mencionado? 2, doctora. 2, fenómenos de primer paso intestinal, lo que no pudo absorberse por X motivo, peristaltismo rápido, se unió a un alimento, no era liposoluble, se fue. Yo di, hagamos de cuenta, 100 miligramos de aspirina, ácido acetil salicílico de 100, solo se absorbe 80. Y el hígado a la primera mano biotransforma 10, quedan 70. Entonces ese 70 miligramos es el 70%, y se llama biodisponibilidad. A ver, voy a repetir. ¿Qué biodisponibilidad? De la cantidad de fármaco que yo administré, ¿cuánto llegó a circulación sistémica? Eso es biodisponibilidad. Y la biodisponibilidad se mide en porcentaje. Ahí el ejemplo claro. Yo di 100 miligramos. El intestino solo absorbió 80, se llevó 20. El hígado a la primera pasada biotransformó 10, o sea que de los 100 que di solo llegó 70 hasta mis plaquetas, a inhibir a la ciclooxigenasa plaquetaria para ser antiagregante plaquetario. Por lo tanto, yo pudiera decir que a esa aspirina que di de 100 miligramos tiene una biodisponibilidad del 70%. ¿Quién le quitó fármaco? Fenómeno de primer paso intestinal, fenómeno de primer paso hepático. Entonces, si hacemos la definición,
fenómeno de primer paso intestinal, que los libros casi ni lo mencionan, solo muy pocos, significa cuánto fármaco se va por intestino sin siquiera absorberse. Bien, va a depender de muchos factores. Si yo ahora tengo un proceso diarreico y yo tomé un fármaco, lo más probable es que se absorba poco y se lo lleve el intestino por aumento del pericaltismo, ¿ya? Y el otro fenómeno que sí lo nombran todos los libros es el fenómeno de primer paso hepático. ¿Qué significa? Biotransformación que el hígado realiza al fármaco antes de alcanzar circulación sistémica. O sea que me está restando fármaco activo, ¿ya? Todo lo que yo doy por vía oral generalmente tiene fenómeno de primer paso hepático. 100% no. Hay fármacos que no, muy poquitos. Por ejemplo, si yo doy una levofloxacina, es una quinolona fluorada de tercera generación. Ella, lo que yo doy por vía oral, sea 500 o 750, es similar a colocarlo endovenoso, los 500 o los 750 miligramos cada 24 horas. ¿Por qué? Porque ella tiene excelente biodisponibilidad, 100%, eso es inusual, ¿ya? Muy poquitos fármacos van a tener un 100% de biodisponibilidad. La mayoría tiene un fenómeno de primer paso intestinal y un fenómeno de primer paso hepático. Entonces, para cerrar el concepto de biodisponibilidad, de la cantidad de fármaco que yo administré, ¿cuánto llegó en porcentaje y en cuánto tiempo lo hizo? El cuánto tiempo también es interesante. Fíjense ustedes que cuando yo les hablaba en la otra clase de fármacos de denominación genérica y medicamentos genéricos, el medicamento genérico significa que yo di a un grupo de pacientes el innovador y el que yo estoy probando lo di a otro grupo de pacientes. ¿Y qué es lo que lo voy a revisar? Si son bioequivalentes o biodisponibles los dos. Es decir, que el fármaco innovador tiene biodisponibilidad del 80, mi medicamento que yo estoy fabricando, quiero que sea genérico, también tendrá que tener 80. O sea que ellos tienen la misma bioequivalencia, se llama. ¿Qué bioequivalencia? La misma biodisponibilidad. ¿Quedó clarísimo? Doctora, Sí, una consultita, disculpe la molestia. cante. Cuando estuve leyendo el libro de fármacos de Goodman-Gilman, vi que también habló de un concepto de equivalente farmacéutico, Uh-huh. de que lo utilizó para referirse cuando dos medicamentos, en este caso, tienen la misma vía de administración, la misma forma farmacéutica o presentación farmacéutica, tienen el mismo principio activo y también la misma cantidad o concentración de este mismo. Y recién dice, eso es lo que mencionó en relación a la Ya. equivalente farmacéutico. ¿Qué Y es lo cuando, más importante? luego el libro menciona que una vez tengamos un equivalente farmacéutico entre dos medicamentos, recién pasaría a ver la bioequivalencia, que como usted menciona, doctora, es lo más importante para ver si un medicamento es genérico. Bien. Fíjate vos que has remarcado. Para que dos medicamentos yo quiero someterlos a un estudio de, apaguen su micrófono, de biodisponibilidad o para ver si son genéricos, tiene que tener la misma presentación. Un sildenafil de, no sé, de 10 miligramos contra otro de 10 miligramos, que sea comprimido, los dos deben ser comprimidos. La misma presentación, la misma forma farmacéutica, la misma concentración. Hasta ahí es sencillo. ¿Cuál es el paso más difícil? Que hagamos la biodisponibilidad en ambos grupos para ver si son bioequivalentes. ¿De acuerdo? Yo puedo tener mi industria de fármacos y hago paracetamol de 500 y le pongo paracetamol 500 miligramos. Es denominación genérica. La pregunta del millón, ¿será medicamento genérico? Solamente si ha tenido todos los procesos de biodisponibilidad respecto al innovador para saber si son bioequivalentes. ¿Quedó más claro? Sí, doctora, muchas gracias. Ya. Agárrense de Goodman y Gilman, un lindo libro de flores, y léanlo 3 veces en toda la cuarentena. Ayuda mucho. Bueno, terminado, fenómeno de primer paso, vamos para adelante. Ya, esto ya lo hemos dicho recién, del intestino vía vena porta, viene hacia el hígado hace su primera pasada,
y nos manda la fármaco a torrente circulatorio. ¿Será que el fármaco vuelve a pasar por el hígado o no? ¿Qué les parece a usted? Puede volver a pasar, doctora, para el momento de que ocurra la biotransformación y se excrete Sí, el señor. fármaco. Ojo, hay fármacos que no se biotransforman. Por ejemplo, colocamos en vena una genta o intramuscular o una amicacina. No se biotransforma, aunque pase 100 veces. No se biotransforma y se elimina activo. Lo mismo la penicilina sódica. Pero generalmente son muy pocos los fármacos que no se biotransforman y van a ser los elegidos si hay una insuficiencia hepática, por ejemplo, siempre y cuando el fármaco sea sensible para lo que nosotros lo necesitamos, ¿no? En el caso de los antibióticos. Solo la primera pasada se llama fenómeno de primer paso. Después los fármacos pueden pasar 2, 3, 4 o 5 veces, sí, ya vamos a ver que hay fases de biotransformación. Y muchas veces el fármaco es más bien inactivo. ¿Quién conoce omeprazol? ¿Para qué uso omeprazol? Para la gastritis, Para doctor. la gastritis. Para la Inflamación del gastritis. estómago. Sí, señora, úlcera. Para eso mis alumnitos que comen muy mal, que pasan horas sin comer, que estudian el último día y se toman 8.000 tazas de café y que hacen una gastritis galopante más el estrés, ellos toman omeprazol. ¿Los conocen a esos alumnos? Ya. Y el omeprazol de pronto yo lo tomo y es inactivo. ¿Cómo inactivo? Si es tan bueno, si es muy bueno. Bloquea la bomba de protones entre un 70 a 90%, no hay ácido clorhídrico y alivia al paciente una gastritis ácida o una úlcera gástrica, le da tiempo para que ella pueda regenerarse. Sin embargo, yo lo tomo y es inactivo. Él tiene que pasar por el hígado. El hígado no le hace nada en el primer momento. Y justo donde encuentra un pH ácido, que es el canalículo de las células parietales, recién pasa sulfenamida, que ella es inactiva, ella recién es el fármaco activo que va a bloquear a la ATPasa protón potasio. O sea que no necesariamente quien se biotransforme se va a inactivar. Muchos de los casos los fármacos se activan. El caso más sencillo que ocurre en hígado, porque el del omeprazol es en células parietales, es el del enalapril. ¿Qué hacía enalapril? Les di tarea de enalapril la otra vez, ¿no? Doctor, ¿Qué mecanismo de acción tiene? ¿no es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina? Parte del grupo de los Es, IECA, antihipertensivo. tiene que hablarme con seguridad. ¿Es profesora o un inhibidor? Sí, señor. ¿Y él es activo o inactivo? A ver quién habla, ¿activo o inactivo? Es inactivo. ¿Cómo, profesora? Si inhibe a la enzima convertidora en angiotensina, ¿cómo va a ser inactivo? Él es inactivo. Tiene que biotransformarse en el hígado y recién se forma el enalaprilat y él es el fármaco activo. Como enalapril es inactivo, no me sirve como antihipertensivo. Lo voy a tomar vía oral, el, el hígado lo biotransforma y recién se forma el enalaprilat y él es el que inhibe a la enzima convertidora de angiotensina. Si yo ahora tengo un paciente con una crisis hipertensiva, ¿le pongo enalapril debajo de la lengua o captopril? Captopril, doctora. ¿Por qué? Porque lo has escuchado en algún lugar. ¿Y por qué será? Si el enalapril es más antiguo, es más bonito, es más económico. ¿Por qué será? Porque tienen mayor liposolubilidad. El enalapril también. Si vos te fijas, su biodisponibilidad es no más alta del enalapril, significa que tiene buena biodisponibilidad. Porque el enalapril es inactivo. Tiene que el hígado recién transformarme en molécula activa. En cambio, el captopril, además de ser bien liposoluble, por eso lo coloco debajo de la lengua, ya es activo, no necesita ir hasta el hígado para recién actuar. ¿De acuerdo? Entonces su acción es más rápida. Ojo, ya avanzarán en medicina interna, cardiología, nunca hay que bajar la presión de golpe en un paciente. Preferible es si él tiene la presión alta, siempre tomo enalapril, dar enalapril y esperar que va bajando la presión en vía oral. Problema de la vía sublingual es que a veces puede llegar mucha cantidad de fármaco y hacerme una bajada brusca de presión arterial que es contraproducente para el paciente. ¿Está clarito? Entonces fíjense la diferencia. Simplemente es la biotransformación.
Enalapril es inactivo, captopril activo desde el primer momento. Ese captopril una vez actúa, sí va a pasar por el hígado, sí va a sufrir biotransformación y se va a poder eliminar. ¿Preguntas hasta ahí? Nada, sigamos. ¿Cuántos habemos en la clase ya? ¿Habrán podido ingresar todos? Desde la otra semana capaz voy a tener Zoom para todo y ahí juntamos a los dos grupos y juntando a los dos grupos le doy 2 clases por semana. Ya me va a ser bastante mejor. Bueno, vamos con vías de administración. ¿Les di esta práctica o todavía no? Todavía, doctora. Ya, se las voy a colgar entonces. Una era la receta, otra era forma farmacéutica. Fíjense ustedes que en vías de administración esto normalmente lo hacía en práctica, pero lo vamos a hacer ahora, porque nuestra clase es media teórica, media práctica, haciendo lo que podemos. ¿Qué pasó acá? Ya, vías de administración. Vía oral. Fíjense ustedes que en vía oral voy a tomar el fármaco, lo voy a deglutir, a diferencia de la vía sublingual. Vía oral característica para ser absorbido. Su liposolubilidad que depende de quién, pH del medio, pKa del fármaco. pKa del fármaco no cambia, es su valor de ionización. Y el pH del medio cambia. No es lo mismo para mí tomar un fármaco en ayuna que tomarlo después de comer. Por ejemplo, Eutirox es levotiroxina. La deben conocer más como Eutirox. Levotiroxina, ¿quién tiene algún familiar que la tome y a qué hora la toma y por qué? Yo, doctora, se Ya, toma en la ¿y qué te dijo mañana. tu médico? ¿A qué hora la tomas y por qué? Mi hermanita la toma, es por las mañanas, media hora antes de desayunar, ¿Por todos qué? los días. ¿Por qué? Es por el pH del estómago, antes Sí, de comer. ya, la levotiroxina está comprobadísimo que se absorbe mejor cuando Sí, el pH está muy ácido, ¿ya? Cuando está muy ácido recién ella baja su ionización en el intestino y se absorbe más. Y es importante porque no tiene una biodisponibilidad exagerada, alta, ¿no? Yo tuve un paciente un día que su hipotiroidismo es un Hashimoto, ya la paciente tiene como 54 años, muy bien controlado el hipotiroidismo y de pronto después empezó con un problema gástrico, operaron intestino y el gastro le dejó pantoprazol, hermano de omeprazol, todos los días. Y bueno, el tema intestinal mejoró, revirtió, la gastritis igual, pero le mantuvo el tratamiento como 6 semanas. Pero viene al consultorio y me dice, estoy extremadamente lento, estoy hasta mis pensamientos, he subido de peso, tengo más cansancio, tengo mucho sueño. Y yo sentía esto cuando me diagnosticaron hipotiroidismo hace muchos años. A ver, le digo, voy a pedir un laboratorio, efectivamente, el hipotiroidismo estaba totalmente descontrolado. Pedí T3 libre, estaba inactiva, muy baja, T4 también, y la TSH alta, un hipotiroidismo. Y revisé todo lo que tomaba y qué ocurría, que pantoprazol bloquea la producción de ácido clorhídrico. Y la levotiroxina, ¿qué necesita? Ácido clorhídrico para poder absorberse, ¿de acuerdo? Bien, entonces, fíjense ustedes que en vía oral necesitamos pH del medio. Si yo comí, el pH ya es menos ácido, más alcalino. La falta de flora de intestino me cambia los pH, los tipos de comida me cambian los pH también. O sea que ellos van a influir en la cantidad de fármacos que se absorben. Muy difícil que un fármaco se absorba siempre la misma cantidad, porque depende de estos factores de pH del medio. El pK del fármaco no cambia. En vía oral es una excelente vía de administración porque es fisiológica, estamos acostumbrados a deglutir alimentos, entonces es una buena vía de administración. Generalmente nunca tiene una biodisponibilidad del 100%, excepto muy poquitos fármacos. Hay una variabilidad si es antes de comer o después de comer, hay una variabilidad según el tipo de alimento y de un paciente a otro. Es muy difícil que siempre tengamos de un paciente a otro la misma biodisponibilidad. En la vía sublingual, ¿qué requisito tiene? Es una vía rápida.
Yo coloco el fármaco y en 2 a 5 minutos ya está en sangre. Pero ¿será que poniendo una aspirina ahí va a absorberse? Nunca va a absorberse, ella es ácida, es no liposoluble. Entonces no se va a absorber ni aunque me quede 2 años mirando mi aspirina debajo de la lengua, ¿de acuerdo? O sea que la característica más importante para una absorción por vía sublingual es que el fármaco sea extremadamente liposoluble. Debajo de la lengua hay mucosa altamente irrigada. Las venas que lo reciben no confluyen al sistema porta, por lo tanto la acción es rápida, es una vía de emergencia, ¿de acuerdo? O sea que su característica es, para fármaco altamente liposoluble, no pasa por primer paso hepático, no lo tiene, su acción es rápida. Pero todo fármaco de acción rápida también se va a eliminar más rápido. Si yo coloqué el captopril porque era una hipertensión, va a actuar rápido, más se va a ir rápido. En cambio, si di enalapril en vía oral, su semivida es mucho mayor. ¿Bien? Ok, entonces ahí ya tienen las diferencias entre una vía oral y una vía sublingual. En la vía sublingual, la absorción también, otra característica importante, que es muy variable. ¿Por qué? ¿Será el mismo pH cuando yo me levanto a la mañana y todavía no cepillé los dientes? A medir mi pH en la saliva después de que me cepillé o después de que desayuné o cuando estoy en ayuna, no es el mismo pH, ¿de acuerdo? O sea que estoy hablando de una absorción irregular. Difícilmente va a ser una absorción siempre igual. ¿Por qué? Porque el pH de mi saliva, yo misma paciente, va a ir cambiando a lo largo del día de acuerdo a mis hábitos. ¿Queda clarísimo? Sin embargo, es una vía de emergencia. Puedo usar captopril. Generalmente podemos usar también fármacos vasodilatadores, antagonistas de calcio, como un nifedipino, que cada vez usamos menos, porque el stand vasodilatador, que si entra muy rápido, hace una vasodilatación tan extensa que automáticamente estimula al simpático. Los vasos están dilatados, pero el simpático, ¿a quién le va a llegar? Al corazón y le va a aumentar sus 4 propiedades y me puede hacer una crisis de angina y un infarto. ¿Quedó claro? ¿O estoy hablando muy rápido? Está bien, doctora. ¿Sí? Bueno. Si no, van anotando sus preguntitas y en algún momentito al final las resuelven, ¿ya? Sigo, vía rectal. Ajá. ¿Quién se acuerda la característica del excipiente de un supositorio? No han estudiado su práctica. Derrite a temperatura corporal. Ya, más que derrite, funde, ¿no? Más bonito funde. Ya, un excipiente inactivo, que funde a la temperatura del cuerpo y él tiene dentro el principio activo. Que el principio activo puede ser soluble, liposoluble, va a absorberse, o puede ser no liposoluble, de acción tópica o local, sin llegar a circulación sistémica. Bien, en la vía rectal también es una vía irregular. ¿Por qué? Porque depende también del pH, depende de una parte, de acuerdo a las venas hemorroidales, media e inferior, no todo confluye al sistema porta. Significa que una parte del fármaco va a sufrir fenómeno de primer paso hepático y recién va a actuar. Más hay una porción entre 1/3 a 2/3, es según cada paciente, que va a ir directamente a circulación sistémica, sin pasar por hígado, que no sufre fenómeno de primer paso hepático. Por eso es considerada una vía de acción rápida, sin embargo es irregular, no siempre se va a absorber la misma cantidad. Y la característica es que el principio activo tiene que ser altamente liposoluble. ¿En quién, por ejemplo, voy a administrar un supositorio? Lo voy a hacer en un paciente que la vía oral esté inhabilitada, un paciente que está convulsionando. ¿Puedo colocar un diazepam vía rectal? Sí. Incluso cargo la jeringa con la ampolla y ni siquiera es un supositorio, la voy a administrar vía rectal y se va a absorber muy bien, porque el diazepam es altamente liposoluble. El paciente está convulsionando y voy a hacerle un diazepam. ¿Hay en supositorio? Sí, pero si tengo una emergencia y no hay supositorio, ¿puedo usar la ampolla? Claro,
perfectamente. Es altamente liposoluble, su acción es rápida, es una mucosa muy vascularizada, y entre 1 a 2 tercios no confluye al sistema porta, entonces su acción es rápida. ¿Se entendió? Sí, doctora. Por ejemplo, paracetamol es liposoluble, sí, es una vía rápida. Diazepam podemos administrar, más también puedo usar unos supositorios para las hemorroides, que son solo secantes o cicatrizantes, o un antibiótico como una neomicina que no se absorbe. Acción tópica o local. ¿De qué va a depender? Liposolubilidad del principio activo. Bueno, todo lo que use una aguja es vía parenteral. Vía parenteral es la intramuscular. La intramuscular es una vía que es mucho más lenta que una vía endovenoso, obviamente. Espérenme que voy a cerrar esto, los pacientes me están enloqueciendo y el WhatsApp no lo he cerrado. Ya. Intramuscular es no tan rápida como una vía endovenosa. No puedo colocar grandes cantidades de fármacos, no puedo colocar fármacos irritantes, pero ¿qué me permite una vía intramuscular? Si yo voy a colocar una penicilina benzatínica, la conocen como pendiveno, terbocil en nuestro medio, o una 633 que tiene las 3 penicilinas, se coloca, y una vez que se coloca, su acción no es inmediata, y el médico nos dice con una sola dosis suficiente. ¿Por qué? Porque ese fármaco cuando ingresa al músculo es insoluble, se forma una bolita que uno dice, ay, antes me dolía la garganta, porque se usa en faringitis estreptocóxica de primera elección para estreptococo beta hemolítico, estreptococcus piógenes. Entonces, uno dice, antes me dolía la garganta, ahora me duele la cola, y lo siento como una bolita, y parece que no me lo han colocado bien, y está bien colocado, y me duele. ¿Por qué? Porque lo que entró ese líquido es insoluble. ¿Cómo es que va a actuar? Él se va solubilizando lentamente y va liberando su principio activo hasta el día 21, y hay literaturas que dicen hasta el día 28. Y hasta el día 28 cada día me va liberando una cantidad de penicilina suficiente para inhibir al estreptococo beta hemolítico. Me quedan 10 minutos, yo voy a seguir, ustedes vuelven a entrar al mismo link, ¿ya? Como ya yo no grabo, voy a entrar rápidamente. Bueno, entonces en vía intramuscular, resumiendo, tienen que ser sustancias que no son altamente tóxicas, ni muy ácidas, ni muy alcalinas. Lo puedo usar como una vía de depósito. Cuando no es vía de depósito, colocar por ejemplo, un complejo B intramuscular, pues va a actuar rápido y se va en el mismo día. ¿De qué va a depender? Si es de depósito o no es de depósito. ¿De acuerdo? La vía intravenosa, aquí no hay absorción. No hay absorción, 100% de biodisponibilidad. Es una vía de emergencia, necesitamos a alguien que lo coloque, no es una vía fisiológica de administración, ya que es una vía, llamamos inmediata. Inmediata significa que yo tengo que hacer una ruptura de tejido para poder ingresar la aguja y que el fármaco ingrese. Mientras que vías mediatas es otra clasificación, es la vía oral, la vía sublingual, la vía rectal. No estoy rompiendo membranas o barreras para poder absorber. La vía subcutánea es una vía también un poquito irregular, depende gran parte de tejido subcutáneo graso que tengamos, él ahí se va acumulando y se va liberando. Cuando hablo de vía tópica me gusta más la palabra tópica o local, y no necesariamente, perdón que me distraje este paciente, ya, voy a cerrar ese WhatsApp. Ya, me gusta tópica o local porque es sobre piel o mucosa, pero sin llegar a circulación sistémica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo me voy a tomar un hidróxido de aluminio y teóricamente no se absorbe. Digo teóricamente porque si hay un poquito de, que se llama de hiperpermeabilidad intestina, el aluminio lamentablemente va a absorberse, ¿no? Y es lo que probablemente es uno de los que contribuye a un Alzheimer a largo plazo. Entonces, en tópicos locales sobre piel y mucosa, teóricamente sin alcanzar circulación sistémica, ¿ya?
Para él alcanzar circulación sistémica o a hiperpermeabilidad en intestino, o el fármaco es altamente liposoluble, muy liposoluble, que colocado en piel él se absorba. Es el caso de los organofosforados que son insecticidas, ¿verdad? Y que son altamente tóxicos. Muy bien. Vía transdérmica, eso es exactamente lo que estoy hablando, por piel. Solo lo muy liposoluble. Parches de nicotina son liposolubles, parches de estrógeno, de hormonas son liposolubles, nitroglicerina. También usamos fentanilo en pacientes con UCA, con un dolor crónico, que ya la vía oral no está muy bien habilitada o es irregular. Vía inhalatoria, voy a utilizar sustancias gaseosas. ¿Y quién va a absorberse? Solo la fracción que sea liposoluble también, ¿ya? En la vía inhalatoria, ¿qué ventaja tengo? Si voy a usar un aerosol, acción tópica o local, y el pasaje a circulación sistémica es muy bajo, o sea que estoy minimizando reacciones adversas. Si yo administro un salbutamol en vía oral, va a dilatar bronquios porque relaja el músculo agonista de receptores beta 2, relaja el músculo liso del bronquio, pero también tengo beta 1 en corazón y le va a hacer taquicardia. En cambio, si hago en aerosol, vía inhalatoria, pues yo voy a tener solo un efecto en bronquio, el mismo efecto agonista beta 2 y mínimo en beta 1 porque no alcanzará circulación sistémica. Además que la otra ventaja es que estoy actuando directamente en el órgano que yo necesito que actúe. Eso es fundamental. Vía intratecal la usamos muy pocas veces, la usan los anestesiólogos para hacer algún tipo de anestesia, pero normalmente nosotros no la utilizamos. A veces en pacientes con meningitis, cuando nos ha salido un fármaco sensible que no atraviesa barrera hematoencefálica ni siquiera en meningitis, se administra de forma tópica y intratecal, más puede haber un aumento de presión, un aumento de PIC, y puede haber importante toxicidad, no es una vía usual. Intraarterial es una vía de emergencia o para meter contraste o para ingresar fármacos que sean altamente tóxicos por su pH. Intraósea es una vía también poco usual, ¿no? Lo que más vamos a usar es la vía oral, la vía sublingual, rectal. Entre rectal y vaginal son similares, los dos son supositorios, unos anales y los otros vaginales, bajo los mismos conceptos de liposolubilidad y bajo los mismos conceptos de elevada vascularización. Solo llega lo que está muy liposoluble, la fracción liposoluble. Bueno, vías más comunes de administración, acá tienen algunas características, todo lo que hemos dicho. En intravenoso no hay absorción, en subcutáneo lo que está en fase acuosa se libera rápido, pero puede haber deliberación sostenida, lo que no es acuoso. Intramuscular, lo acuoso, y también puede haber en depósito, y lo oral es bastante variable. ¿De qué va a depender? Fenómeno de primer paso intestinal y fenómeno de primer paso hepático. Bueno, preguntas hasta ahí. Mate. Ya termino. ¿Preguntas hasta ahí? Doctora, Cante. en el caso de las pastillas masticables como el paracetamol para niños, ¿sufre lo que es un fenómeno de primer paso, ya sea hepático o intestinal? ¿Él lo va a masticar y lo va a deglutir? Sí. Sí, entonces si la mastica y la deglute, sí tiene fenómeno de primer paso intestinal y hepático. Paracetamol. Sí, Muchas gracias. Acá tengo una pregunta. ¿Cómo saber cuándo un fármaco es ácido base? Eso ya está determinado, lo buscas en el libro y te dice su pKa es tanto y no varió nunca. Desde que aspirina se conoce, su pKa no cambió. Sí cambia el pH del medio, eso hace que se ionice más o se ionice menos según el pH, ¿de acuerdo? ¿Cómo saber si un fármaco es ácido o base? Eso ya está determinado, está descubierto y no cambió. Porque es el pH al cual el fármaco está ionizado en un 50%, eso significa pKa. Y es bastante químico, eso simplemente saber ustedes que ya él tiene su pKa puesto, no cambia. Ya que hice un ejemplo en la anterior clase de acetil ya. Ahí lo que me has querido preguntar es,
¿Cómo se comporta un fármaco ácido? Él es siempre ácido. Aspirina, desde que se descubrió hasta hoy, su pKa no cambió. Pero yo puedo tomar aspirina en ayunas, puedo tomar aspirina después de almuerzo y su absorción va a ser diferente, sí. Porque si yo estoy en ayuna, es uno de los pocos fármacos, aspirina, no es un buen ejemplo, que se absorbe gran parte en el estómago, a diferencia de los otros fármacos que se absorben más en el intestino. ¿Por qué? Porque él es un ácido y en medio ácido su equilibrio es hacia la izquierda, significa mayor porción de fármaco no ionizado, por lo tanto se va a absorber más. Mientras que cuando llega a intestino, él es un poquito más alcalino, su fracción no ionizada va a ser un poco menos que en el estómago. También se absorbe en intestino, sí, porque el intestino está preparado para absorción. Pero recuerden siempre que intestino solo va a absorber la fracción no ionizada. Y eso depende de su pH del medio. No es lo mismo tener una dieta extremadamente rica en grasa no saludable que una dieta rica en fibra. Los pH del intestino van a cambiar, el peristaltismo del intestino también va a cambiar. Si yo, fibras hay solubles e insolubles, las dos me mueven el intestino. Entonces, y la fibra también puede llevarse una porción del fármaco adherido a su superficie y es un fenómeno de primer paso intestinal, ¿de acuerdo? O sea que nunca podemos asegurar que en el mismo paciente tengamos la misma biodisponibilidad porque sus fenómenos de primer paso intestinal y hepático dependen de varios factores. Pregunta. Doctora, una pregunta. Sí. Disculpe, como mencionó que el hígado también puede activar a los fármacos. Sí. Administro a un paciente 100 miligramos, digamos, de Narapril. ¿Cuánto va a activar el hígado? ¿Cuál es el porcentaje de activación? Ya. Ahorita hasta que yo me conecte vas a buscar en Alapril, en tu libro, y vas a buscar biodisponibilidad y me lo vas a decir. O si no, en internet hasta contar 0, porque tengo menos de 1 minuto. En Alapril normalmente damos desde 2.5 hasta 40 por día. Esa es su franja. Con 100 no tiene más efecto y hay mucho efecto adverso. ¿De acuerdo? O sea que la dosis normalmente viene de 5, viene de 10. Y podemos hacer hasta 20 cada